Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí para exponer la palabra del Señor. Dios nos ha dado el privilegio de estar una vez más aquí. Nos ha dado el privilegio de un día más de vida, un día más bajo sus bendiciones, su cuidado, su provisión. Dios es tan bueno y tan grande, siempre está con nosotros, nos está proveyendo, nos está cuidando, no nos desampara, siempre está ahí para auxiliarnos. Dios es bueno, es un día más para darle gracias por todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos está dando y todo lo que Él nos va a dar. Fíjese, a veces nosotros tememos, nos preocupamos, dudamos, pero si nosotros vemos la vida, como decía David, la vida de los impíos, los que no temen a Dios, les va bien, ¿cuánto más no a nosotros nos irá bien? Que tememos a Dios, que lo respetamos, que nos esforzamos por seguir su palabra. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a renovar nuestra mentalidad. En el libro de Romanos, del capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo habla de todos los beneficios que Dios nos ha dado a través de Jesús, el poder de Dios, la justificación, la redención, el poder del evangelio, de la fe, de que no hay condenación. Da muchos beneficios por Cristo Jesús, pero ya en el capítulo 12 nos enseña que por todo eso que Dios nos ha dado, ha traído a nuestras vidas, nos ha limpiado, justificado, transformado, en el capítulo 12 empieza a decir: así que por las misericordias les aconsejo, les pido que no se conformen a la corriente de este mundo, que no vayan conforme a las costumbres de este mundo, sino que nos renovemos por medio del entendimiento para que sepamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y dice que nosotros mismos nos presentemos como sacrificio vivo, agradable y perfecto delante del Señor. Entonces, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ahora el apóstol Pablo nos dice: tenemos que renovar nuestra mentalidad, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, porque si no cambia nuestra manera de pensar, vamos a seguir viviendo de la manera en que venimos viviendo. Yo sé que usted y yo hemos cambiado porque hemos sido renovados por medio de la palabra. La sabiduría, las costumbres, los hábitos, el intelecto que teníamos antes de venir al Señor, eso era lo que regía nuestra vida. Pero ahora, cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros, está haciendo la obra de regeneración y a través de la palabra estamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de ver quién es Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que ha hecho para nosotros, cuáles son las bendiciones que Dios ya nos ha dado, porque Dios ya nos bendijo. Que no haya nada de culpa, de temor, de preocupación, de duda, de autocompaciencia, pensamientos de que no merecemos sus bendiciones por cómo somos todavía. Mire, Jesucristo cuando vino a morir al mundo, Él sabía todo lo que íbamos a hacer antes de venir a sus pies. Él sabía aún todo lo que íbamos a hacer después de conocerle. Generalmente, mundialmente. Pero aún así, ¿qué fue lo que Él hizo? Él vino a dar su vida por nosotros. Porque Él sabía que en cuanto nosotros tuviéramos fe en Él y la depositáramos en Él y lo recibiéramos como Señor y Salvador y permitiéramos que a través de creer en las Escrituras y creer en Él, su Espíritu viniera a nosotros, ese Espíritu Santo se iba a encargar de cambiarnos, de restaurarnos, de limpiarnos, de regenerarnos. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Recuerde, Dios se mueve a través de la fe, de lo que usted cree. Así como dice la Biblia, como su corazón es, así como su corazón piensa, así es. Entonces yo no sé qué hay en su corazón en estos momentos, en estos tiempos, con todo lo que estamos viviendo, con las situaciones difíciles, con la escasez mundial. No lo sé. Los problemas familiares, los problemas de trabajo, los problemas de los hijos, los problemas de los esposos, esposas, no lo sé. No sé qué clase de pensamientos eso pueda hacer que usted genere, que entren a su mente, que entren a su corazón.
Lo único que yo le quiero decir, y de lo que sí tengo certeza, es que si nosotros renovamos nuestra mentalidad con el poder de la palabra de Dios, va a ser más fácil todo. Recuerde, la fe hace que las cosas sean posibles. Jesucristo dijo que para lo que nosotros es imposible, para Dios no. ¿Y cómo se puede manifestar ese poder? A través de creer. Nosotros hemos leído, se nos ha enseñado, hemos visto, hemos leído, que siempre que alguien se le acercaba a Jesús, le decía, ¿crees que yo pueda hacer esto? ¿Crees que yo te pueda sanar? ¿Crees que yo te pueda levantar? ¿Crees que yo pueda hacerlo? ¿Qué quieres que haga por ti? Dios sabe todo, es omnisciente. Él sabía lo que cada persona que venía a Él, sabía lo que quería. Pero ¿por qué les preguntaba el Señor qué era lo que querían? ¿De qué manera quería que les ayudara? Porque Dios quería escuchar de su boca lo que querían, porque al escucharlo de su boca, Dios sabía que ellos tenían fe y creían que Dios los podía sanar, los podía salvar, los podía restaurar. Entonces eso es algo muy importante que nosotros no tenemos que pasar desapercibidos, de tener simplemente la fe es lo que mueve la mano de Dios. ¿En qué está usted depositando su fe hoy en día? Tenemos que depositar nuestra fe en la palabra, en el nombre de Jesucristo, en las Escrituras. Depositar la fe en el Hijo de Dios, usar su nombre. Recuerde, hay varias armas que la Escritura nos muestra. Está el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, la intercesión. Aún los ángeles están a nuestro servicio, pero a veces porque nosotros no sabemos cómo se mueve el ámbito espiritual, no sabemos cómo usar estas armas. Pero ahí están. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mentalidad. Usted tiene fe, usted verá la mano de Dios. Usted puede llorar, puede estar afligido, puede sufrir, puede tener mucho dolor, pero si usted no tiene fe, Dios no puede hacer nada porque todo es por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Él dijo, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Y cómo es que obtenemos la fe? Por medio de oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, renovamos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar por consiguiente, pero también nuestra fe actúa. Y hoy en día es lo que necesita la iglesia de Cristo, es lo que necesita el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Fe, fe. Fe, ¿para qué? Para seguir adelante, para que tengamos fuerza, fortaleza, para que creamos en la palabra, en las promesas de Dios que ya nos ha dado Él, y no creamos por lo que vemos, por las circunstancias o por lo que sentimos. En el nombre de Jesús yo le exhorto, hermano, y yo le animo y también le consuelo que si usted ha estado creyendo y creyendo, pero todavía no recibe lo que está pidiendo, no desmaye, siga adelante. Su bendición está cerca, ya fuimos bendecidos. Hay algo tal vez que esté estorbando eso que usted está pidiendo. Hay que analizarnos, hay que ponernos a cuentas y verá que eso va a llegar. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar quiero mandar saludos a nuestros hermanos que se están conectando. A Teresa Valenzuela, Dios le bendiga, hermanita. Hermano Dani, Dios te bendiga junto con tu familia, tu esposa. Hermana Lupita, Dios le bendiga. Hermano, Dios te bendiga, Leo, hasta allá, hasta Tijuana. Bueno, vamos a empezar. Como vieron, hoy el tema se llama los que tuvieron y los que no tuvieron cuidado de sí mismo. Saludos, hermanita Dulce, Dios le bendiga. Bueno, vamos a la escritura. Primera de Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Tenemos que tener cuidado de cómo somos enseñados o de cómo enseñamos, porque en vez para ser de edificación podemos ser de destrucción. Porque aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Cómo tú la pones por obra, cómo la interpretas, cómo la enseñas, porque puede ser que en vez de que unas al cuerpo de Cristo lo puedes mutilar. Y hoy en día eso pasa alrededor del mundo. Unos o están en un extremo o llegan al otro, no tienen algo medio. Recuerde, Jesucristo no murió ni a la izquierda ni a la derecha, Él murió en medio. No se fue ni a lo religioso, pero tampoco a lo liberal. Hubo algo en medio, fue centrado, y es algo que nosotros tenemos que tener, que pensar, que mantener.
Tenemos que tener ese equilibrio para no pasarnos a una religiosidad o pasarnos a una liberalidad. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. ¿Qué quiere decir? Perseverar, seguir luchando, no desmayar, no descansar. Ya leyó la Biblia una vez, léala otra vez, persevere. Si usted ya tiene una comunión, una vida de oración, no se canse, persevere, no se quede ahí mismo, estancado, en el mismo tiempo, en la misma posición, persevere, vaya más adelante. Porque dice que debemos de perseverar en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que se nos han enseñado, las que Jesucristo vino a enseñar, las que nuestro pastor nos enseña a través de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos enseña? Que si nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, de cómo aprendemos, de cómo enseñamos, de cómo ponemos por obra la enseñanza, no solo nos vamos a salvar a nosotros, sino también a los que nos ven. Y eso quiere decir que a los que están a nuestro alrededor, familia, hijos, padres, esposo, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena enseñanza, somos buenos enseñados, eso lo va a recibir nuestra mente y nuestra mente nos va a ordenar, nos va a mandar automáticamente a tener un cambio de vida. Y ese cambio de vida es lo que va a predicarles a los demás. Así como Pablo le dijo a las mujeres, hey, tú eres convertida, gánate a tu marido por tus obras sin palabra. Así de igual manera nosotros tenemos que tener cuidado de cómo aprendemos, de cómo enseñamos, pero también de cómo aplicamos la enseñanza para que no solo nosotros nos salvemos, sino también los que están a nuestro alrededor. A veces hay miembros de nuestra familia que no se quieren convertir, o se convirtieron y se regresaron, se hizo duro su corazón porque se lastimaron, porque los ignoraron, porque no los trataron bien, porque no quisieron simple y sencillamente tal vez. Pero ¿qué ejemplo les estamos dando a nosotros como padres a nuestros hijos, el esposo a la esposa? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos en estas situaciones. Tenemos que ganarlos por la palabra sin palabra. Recuerde, somos unas cartas leídas que nos leen los hombres. Pablo decía, yo no necesito tarjetas ni cartas de otros, pues mis cartas son ustedes, los cuales han aprendido de mí. Tanto era la vida de Cristo en Pablo que él dijo, lo que tú ves que hago, lo que hablo, lo que digo y cómo ando, hazlo porque yo hago lo que hace Cristo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos. Bueno, esa palabra cuidado significa aferrarse, retener, detener, prestar atención, estar atento y tener cuidado. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que hacer con la enseñanza que nos dan. Nos tenemos que aferrar. Tenemos que retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que detener nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter. Tenemos que detenerlo cuando quiera sobresalir. Tenemos que prestar atención y ser atentos a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Recuerde, ya no hay necesidad de sacrificios. Primera de Samuel 15:22, Samuel le dijo a Saúl, está bien que sacrifiques, pero mira, Dios prefiere la obediencia que los sacrificios y el que se le ponga atención más que los holocaustos. Entonces eso es ahora lo que Dios nos pide, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esa cruz bendita fue donde el Señor Jesucristo dio su vida, donde derramó toda su sangre. Él cargó su cruz y murió en ella. ¿Qué quiere decir? Ahora Jesucristo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que morir en esa cruz, morir al yo, a lo que yo quiero, a como he vivido, a como me enseñaron, a como me dijeron mis padres que tenía que ser cuando se burlaran de mí, cuando quisieran abusar de mí, cuando quisieran avergonzarme. Recuerde,
Ahora nosotros como discípulos del Señor tenemos que morir a nosotros mismos, negar a lo que nosotros sentimos, a empezar a ponerle un freno a eso que nos dominó por tantos años antes de venir a Cristo, para poder retener la buena enseñanza, para tener cuidado de nosotros mismos, porque si nosotros empezamos a detener eso que nos dominaba, que nos arrastraba al despeñadero, ahora nosotros vamos a tener calma. Vamos a empezar a ser pacientes. La sabiduría que el Señor nos ha dado a través de su palabra va a empezar a ejercer, y sobre todas las cosas vamos a tener paz, tranquilidad y calma. Recuerde, esto de tener cuidado, una definición es tener cuidado y poner atención. Recuerde, Dios a todo momento Él nos está hablando. Él quiere hablarnos. Él quiere hacernos conocer sus caminos, sus pactos. Y solamente en la paz, en la tranquilidad es donde Él nos va a hablar. Aprendamos, no repitamos los errores que hemos cometido, no caigamos en las enfermedades, en pagar las consecuencias de nuestros actos, tal vez en los juicios de Dios, para abrandar nuestro corazón y hacer que nuestro oído esté atento a la voz de Dios. Seamos sabios, dejemos que la palabra del Señor haga su obra en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Vamos a ver unos ejemplos según la Biblia de personas que no tuvieron cuidado de sí mismos para nuestra enseñanza, para que nosotros no lo hagamos. Pero también vamos a ver unos ejemplos de los que sí tuvieron cuidado, para nosotros aferrarnos a esos ejemplos, para retener lo que esas personas retuvieron, para aferrarnos a eso que ellos hicieron, para que nosotros no caigamos en esos errores. Bueno, vamos a ver los que tuvieron cuidado de sí mismo primeramente. Génesis 39, 7 al 9 dice así: Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fíjese, él está poniendo primero a Dios antes que al hombre, y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener cuidado. A veces nosotros nos cuidamos del hombre, del esposo, de la esposa, nos cuidamos de los amigos, de los hijos, de los padres, pero ignoramos que Dios está arriba desde los cielos y para Él no hay nada oculto. Tenemos que tener cuidado de eso. Creo que ya una vez se los dije, una vez un padre de familia que estaba dejando de tomar, estaba en ese proceso, y pues una vez le ganó la ansiedad de irse a tomar una cerveza. Entonces se salió a escondidas de su casa y llegó a la tienda. Se metió a la tienda, pidió una cerveza, se la destaparon, salió a mirar a la puerta, no vio nada de frente, volteó hacia la izquierda y no vio nada, volteó hacia la derecha y no había nadie. Entonces dijo: ahora es cuando nadie me ve. Y cuando tomó la cerveza y se le iba a tomar, alzó la mirada al cielo y se dio cuenta que Dios lo estaba viendo. Entonces eso es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de que Dios ve todo. Hay que poner a Dios en primer lugar. Aquí dice que la palabra José tuvo cuidado de sí mismo, tuvo cuidado de no caer. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo cuidado, esa misma delicadeza. Cada uno conoce sus áreas, cada uno conoce sus flaquezas, cada uno conoce de qué manera o de qué pie podemos caer, resbalarnos o torcernos. Entonces, tengamos cuidado de nosotros mismos, y si sabemos que en algún lugar, con alguna persona, en algún medio ambiente, en un círculo social, hay cosas que nos pueden hacer caer, tengamos cuidado, apartémonos. Si sabemos que las mujeres son una debilidad, pues apartémonos de ellas. Reuniones, fiestas, no sé, cada uno sabe qué medios visita. Si para nosotros una debilidad son los gritos, el carácter impulsivo, es mejor no decir nada. Es mejor quedarnos con la boca calladita a que
dejar que salgan palabras que nos descuiden, que descuiden nuestra persona, que se descuide nuestro testimonio. Entonces es muy importante, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque aquí José sí tuvo cuidado de sí mismo, él huyó. Fíjese, cuando la Biblia habla del pecado, aún Pablo dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando habla del adulterio, de la fornicación, él dice, no resistas, sino huye, porque vas a caer. Es una área en la cual muchos decimos que somos fuertes, pero a veces podríamos preguntar, ¿usted ha adulterado? Y posiblemente muchos van a decir que no, pero ¿sabe por qué no? Porque a lo mejor no se le han ofrecido. No le ha llegado una mujer o un hombre así como le guste. Entonces aquí la palabra dice, no resistas, huye, huye. ¿Por qué? Porque es algo que hace que nosotros podamos caer fácilmente. Recuerde, el hombre es atraído por los ojos, pero la mujer por los oídos. Mujeres, si ustedes por ahí, no lo sé, tienen amistades, personas que les empiezan a hablar bonito y les está gustando y ustedes ven que van más allá de lo normal, apártense, huyan. No vuelvan a ver a esa persona. ¿Por qué? Porque por el oído es por donde vino la serpiente y indujo a Eva a pecar. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de no caer. Primera de Corintios 10:22 dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Hasta este día usted ha sido fiel a su esposa, ha sido fiel a su esposo, ha sido fiel a Dios, ha sido fiel a sus hijos, a sus hijas, a sus convicciones, a las buenas costumbres, a los valores que la palabra nos ha ahora inculcado en nuestra vida. Siga así, no se aparte. No se canse de hacerlo, siga adelante. Yo sé que a veces pesa, a veces uno como que se cansa, a veces uno como que quisiera hacer cosas que hacía en un pasado antes de Cristo. No lo haga, no lo haga porque usted puede caer. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, mire, la santidad es un estado. Dios es santo. Ese es su estado. Él no cambia. Él es santo. Pero la santificación es un proceso que va, es un proceso de niveles, escalones. Vamos subiendo. Y la santificación no se obtiene de un día para otro, en un instante. Son días, meses y hasta años de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, de negación a sí misma para empezar a obtener un nivel de santificación grande en el cual Dios puede usarlo como un vaso de oro, como un vaso de honra, pero tardan segundos para que esa santidad pueda caer. Y va a ser más fácil que esa santidad se pierda o que nosotros caigamos si volvemos a esos lugares, a esas amistades, a esos ambientes en los cuales nosotros sabemos que podemos caer. Recuerde, no hay nada más hermoso, no hay nada más tremendo, no hay nada más increíble que un hombre y una mujer consagrados en santificación para que sean usados por la mano poderosa del Señor. Dios está buscando vasos en todo momento para usar, para que su gloria se manifieste. Así como hemos aprendido, hay llamados circunstanciales, llamados naturales, pero llamados sobrenaturales. De así mismo hay vasos. Hay vasos que se usan por las circunstancias, porque no hubo más. Hay vasos que se usan porque el hombre los llama, porque son necesarios, pero hay vasos que son llamados y usados sobrenaturalmente, y Dios quiere que seamos de esos últimos vasos llamados en los cuales la sobrenaturalidad de Dios se pueda manifestar. Hombres y mujeres santificados, apartados, que paguen el precio. Jesús pagó el precio. Entonces nosotros tenemos también que pagar el precio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hoy en día todos, ministros, servidores, congregantes, padres de familia, queremos la gloria en los ministerios, en nuestro servicio, en nuestra congregación, en la alabanza, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras ventas, en nuestros negocios, pero no queremos pagar el precio. Jesucristo, qué mejor ejemplo, qué ejemplo tan más excelso y grande, y qué mejor para adaptar nuestra vida a Él. Mire, San Juan capítulo 12, verso 23, si no mal recuerdo, dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjese qué bonito. Jesús sabía que su hora de ser glorificado
Ya estaba cerquitas, ya estaba a punto de ser glorificado el que la gloria de Dios, el poder, la unción, iba a ser manifestado en él. ¿Cuántos de ustedes quisieran que esa gloria se manifestara en su vida personal, en su hogar, en su trabajo, en sus hijos, ministros del Señor, ministras del Señor, protegidos, proveídos, respaldados, ministerios llenos de gloria, que cuando uno ore, la gloria de Dios se manifieste sanando, restaurando, liberando, llamando lo imposible que sea posible? Yo sé que cada uno de nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el verso 24, de cierto te digo, o les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Hoy en día la gente quiere tener su ministerio, su servicio, su congregación, quiere tener su vida personal, espiritual, ser padre, ser madre, ser hijo, a su conveniencia, a como él quiere, a como a él le gusta, a como a él le place. Y se olvidan de la voluntad de Dios en sus vidas, se olvidan de la palabra de Dios en su vida, se olvidan que tenemos que negarnos nosotros para que Dios se manifieste, porque es lo que está diciendo: yo tengo que morir, no me gusta ir a la cruz, no es de mi agrado, porque sé que me va a doler, sé que voy a sufrir, cargar esa cruz, derramar mi sangre, todo ese tiempo caminando, todo ese tiempo colgado, todo ese dolor, cada vez que pasaba el tiempo, su cráneo, su cuero cabelludo se hinchaba por las espinas, y las espinas más se le enterraban, la falta de aire, la deshidratación, aparte eso, todo, la carga de los pecados, las enfermedades, los dolores, las aflicciones en su cuerpo. Pero él dijo que tengo que morir. No importa lo que yo sienta, no importa cómo me sienta, no importa que se burlen de mí, no importa que hablen de mí, no importa que me ignoren, no importa que no crean quién soy yo muero a mí mismo. Yo me niego a mí mismo para que Dios sea en mí. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, fluya dentro de nosotros y así podemos ser glorificados, no importa en qué área. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque aquí José tuvo cuidado de sí mismo. Tuvo cuidado de no caer. Miren, la Biblia dice que en cuanto la esposa de Potifar quiso que se acostara con él ni siquiera empezó a dialogar, a decir que no, ¿cómo crees? No, nada. Él huyó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No razonemos, no creamos que somos más inteligentes que el diablo. El diablo sabe de qué pie cojeamos. Entonces si usted hasta este día ha estado firme, ha estado de pie, ha sido fiel, siga así. No se canse, sígase aferrando a los valores que la Biblia nos ha enseñado, sígase aferrando a su fe, póngase ese yelmo de la salvación, que es la salvación en mente, pase lo que pase, tenga que hacer, tenga que negarme a lo que tenga que negarme, tenga que morir a lo que tenga que morir, no me importa, esta vida es pasajera, este mundo se va a acabar algún día, pero lo que está delante de mí, que es la salvación, va a ser eternamente, y ahí no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Dice la Biblia que de la única manera en que uno va a llorar es de tanta felicidad, no va a haber escasez, Dios mismo va a estar con nosotros. Entonces, cuidémonos de nosotros mismos, siempre tengamos ese yelmo de la salvación para cubrir nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, para que no entre nada malo en nuestra mente y baje a nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo de otra persona, otro personaje que tuvo cuidado de sí mismo. Ruth capítulo 3, verso 3 dice: lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Fíjese, aquí Ruth nos habla del libro de Ruth, nos habla de Ruth. Dijo, o la Biblia nos enseña en este verso, que Ruth tuvo cuidado de ella misma, tuvo cuidado de un buen caminar. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque ella andaba lavada, andaba ungida y siempre tenía sus mejores vestidos. Ahora el Señor me pregunta a mí y también le pregunto a usted, ¿cómo está su caminar? Cuando a usted la ven en la calle, ¿la miran con vestidos limpios, de lino fino y resplandeciente? ¿O lo miran con vestidos sucios, arrugados, manchados? Entonces,
Aquí Ruth tuvo cuidado de sí misma, tuvo cuidado de su andar, y es lo mismo que la Biblia nos enseña, que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de cómo andamos. Porque aquí dice la palabra en Ruth 3:3 que ella se lavaba. ¿Qué quiere decir? Que andaba limpia, con un rostro limpio, con una conciencia limpia, con un corazón limpio. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recuerde, ya se lo he enseñado, no van a ver a Dios solamente allá arriba, sino aquí. El rostro de Dios va a resplandecer, su rostro, en una necesidad, en la alegría, en el gozo, en la paz, en la tranquilidad, en la provisión. Entonces tenemos que estar siempre lavados, así como Ruth, que tuvo cuidado de sí mismo. Dijo que se ungía. Eso quiere decir que estaba ungida. Y una de las manifestaciones de la unción del Espíritu Santo, cuando está en usted, cuando está en mí, es que tenemos un rostro limpio, brillante, alegre. Asómese al espejo y véase cómo se ve usted. ¿Será que está ungida o le falta aceitito? Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y no dejemos que las situaciones de nuestro alrededor hagan que nos veamos tristes, que nos veamos desesperados, que nos veamos enojados, y aún no permitamos que las circunstancias de nuestro alrededor, tal vez el ser querido, que hay indiferencias en el trabajo, no permitan que nos amarguemos. Tenemos que dejar ver que esa unción está en nuestro rostro. Y también dice que se ponía sus mejores vestidos, tuvo cuidado de sí mismo. Nosotros de igual manera, tengamos una buena presentación, no solo ante los hombres, sino también ante los ojos de Dios. Que se vea que somos hijos del Señor, no solo por las vestiduras, sino por la manera de hablar, la manera de actuar y la manera de tratarnos unos a otros, aún en la manera de tratar a aquel que nos ha robado, que nos ha injuriado, que nos ha defraudado, que nos ha robado, que ha hablado mal de nosotros. Porque ahí dice en Mateo capítulo 5, si no mal recuerdo, si tú nada más saludas a los que te caen bien, ¿qué mérito tienes? Aún los publicanos hacen lo mismo. Entonces, seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Ayudémonos, amémonos unos a otros. Vamos a ver otro ejemplo de otra persona que sí tuvo cuidado de sí mismo. Y estando él en Betania sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios, y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los van a tener, y cuando quieran pueden hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Por qué? ¿O quién es esta persona que tuvo cuidado de sí mismo? A Jesús le gustaba andar ungido. Él siempre, dice la palabra del Señor, que en las madrugadas se subía al monte a orar, a tener comunión con el Padre. ¿Para qué? Para que ese poder, esa gloria se pudiera manifestar en él, que era hombre. Él tuvo cuidado de sí mismo. Por eso siempre que habían problemas, que tenía que orar por un enfermo, que tenía que resucitar a un muerto, que tenía que multiplicar y saciar el hambre, siempre pudo. Él siempre tenía cuidado de su ministerio, de su persona, de lo que se le había encomendado. De igual manera, así nosotros tenemos que tener cuidado de lo que se nos ha dado. Tenemos que tener cuidado de lo que se nos ha confiado de parte del Señor en una congregación, tal vez un ministerio, un servicio. Usted como congregante tiene que tener cuidado de su lugar ahí en esa congregación. Fidelidad, responsabilidad, amabilidad, tener comunión unos con otros. Porque aquí dice que Jesús tuvo cuidado de siempre estar ungido. Esa presencia no debe de faltar en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando haya una necesidad en casita, para que cuando haya una enfermedad, cuando haya una situación difícil, todos nosotros, padre, madre de familia, hijos, abuelitos, no lo sé, con quién usted viva, agarrarlos de la mano, doblar nuestras rodillas y decir: el Señor lo va a hacer. Hay unción, hay ungüento, hay aceite en este hogar, y vamos
a llamar las cosas que no son como si fueran, y Dios nos va a dar, Dios nos va a suplir, Dios nos va a sanar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a proteger, así como ha protegido al pueblo de Israel desde Egipto hasta estos días, así nos va a proteger el Señor. ¿Pero por qué? Porque sabemos que hay unción ahí en el padre, en la madre de familia, en el hogar, en la familia. No descuidamos eso y tengamos cuidado de nosotros mismos, porque aquí los discípulos les disgustó que la mujer hiciera eso. Lo vieron como un desperdicio. No tuvieron cuidado de sí mismo. No les importó que ellos no estuvieran disfrutando ese perfume. No les gustó, murmuraron, se quejaron. Entonces, nosotros tengamos cuidado, no nos quejemos. Ay, ¿por qué tanta oración? Ay, ¿por qué tanta lectura? Ay, ¿por qué tanto tiempo con Dios? Si estamos bien, si no lo necesitamos. Es mejor dar gracias a Dios de cuando no necesitamos a que necesitar y pedir. Tengamos una comunión con el Señor. Tengamos cuidado con nosotros mismos. Aquí Lucas 10, 33, 35 vamos a ver otra persona que tuvo cuidado de sí mismo. Lucas 10, 33 al 35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue otra persona que sí tuvo cuidado de sí mismo? El samaritano tuvo cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque el samaritano tenía vendas, tenía aceite, tenía caballo y tenía denarios. Y como nos han enseñado, cada cosa simboliza algo, significa algo. Pero aquí el samaritano siempre tuvo eso consigo. Le pregunto a usted y el Señor me pregunta a mí: en nuestro interior, en nuestra persona, ¿tendremos vendas, aceite, tendremos caballo y tendremos denario? Porque si nosotros no tenemos eso, nos estamos descuidando. No estamos teniendo cuidado de nosotros mismos. Y si nosotros no estamos cuidando de nosotros mismos, no podemos cuidar un ministerio, una iglesia que Dios nos ha dado. No podemos cuidar a un esposo, a una esposa. No podemos comprender y cuidar a unos hijos. Tenemos que tener esto que el samaritano tuvo. Entonces, mire, aquí dice que el samaritano tuvo vendas. Y sabemos que las vendas sirven para entablar, para afirmar. Las vendas significan misericordia. Usted tiene misericordia cuando usted está enojado, cuando usted está molesto, cuando le hicieron algo que lo irritó, algo que lo molestó, algo que tal vez, perdón con la palabra, pero lo desquició, lo sacó de su buen estado. Usted tiene misericordia y es compasivo, es perdonador, olvida rápido, porque el samaritano tenía vendas y es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener misericordia, misericordia del necesitado, misericordia de los siervos del Señor que ha puesto por nosotros o arriba de nosotros como pastores. Recuerde, son hombres, mujeres, antes de ser ministros, son hombres y mujeres naturales, igual que nosotros, tienen errores, tienen defectos, y nosotros tenemos que tener misericordia porque Dios ha tenido misericordia. Dios no se queja de nosotros, Dios no nos echa en cara nada, Dios nos soporta, Dios nos perdona, y nunca nos echa en cara lo que hemos hecho. De igual manera, así nosotros, con esa misma misericordia, que hemos sido abrazados, que hemos sido cubiertos, esa misma misericordia tiene que fluir de nosotros para con los nuestros. Dice el samaritano que también tenía aceite, y sabemos que aceite es figura del Espíritu Santo, figura de la unción, figura de ese sello en el cual aquel día cuando suene la trompeta va a ser una marca la cual nos van a levantar. Entonces, ¿qué está haciendo usted para tener ese aceite siempre en su lámpara para que esté encendida? Tenemos que cuidar y no descuidar que nuestra lámpara se apague. ¿Cómo se puede apagar? La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5, 18 o 19, si no mal recuerdo: no menosprecien las profecías, la palabra, y no apaguen el Espíritu Santo. Entonces no menospreciemos la palabra. Si usted tiene dónde congregarse, congréguese. Si usted todavía no tiene dónde congregarse, busque una congregación. Y pues si por algún motivo la congregación no se puede abrir o está cerrada o no sé, algo pasa, escuche la palabra de Dios, no la desprecie, estudie, repítala, escudriñala,
¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo, para que ese aceite siempre esté en nosotros que somos las lámparas. Dice también que tenía un caballo. Vemos y sabemos en la palabra que la palabra dice que los caballos son alistados para la guerra, son ministros que están ahí listos en la línea de batalla. Es algo que nosotros tenemos que tener una vida limpia, recta, justa delante del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos interceder, para que nosotros nos podamos meter a la línea de batalla y tal vez, ¿por qué no?, hasta en el territorio del enemigo cuando Dios nos lo indique, y empezar a interceder, a arrebatar las almas, a arrebatar las bendiciones, a quitar los estorbos, para que nosotros y los nuestros obtengamos lo que Dios ya nos ha dado. Y también tenemos que tener denarios. Ya sabe, el que tiene denarios es porque trabaja, porque un denario es un día de trabajo. Entonces eso quiere decir que tenemos que ser gente que se esfuerza, que trabaja, que paga el precio. No solamente en lo espiritual, la lectura, la palabra, la oración, el ayuno, el negarse a sí mismo, sino también en el trabajo, suplir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra casa, de nuestra familia. Tenemos que dar el mismo esfuerzo y aún más en la palabra, en la obra, en lo espiritual, porque déjeme decirle que a veces somos alrevesados para la escuela, para los hijos, para el trabajo, para los viajes, para las salidas. Si invertimos, si sacrificamos, si caminamos, si viajamos, si aguantamos hambres, fríos, desveladas, pero cuando es tiempo de darle al Señor, estoy cansado, tengo hambre, no he comido, tengo sueño, no hay dinero, está muy lejos. Entonces no. Tenemos que tener cuidado y ser trabajadores, gente esforzada para darle al Señor lo que es del Señor. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Amén, hermano. Yo sé que usted no es. Yo sé que les estamos diciendo a los que no se conectaron, por eso no se conectaron, porque sabían que les íbamos a poner, o Dios le iba a poner el dedo en la llaga. Pero gloria a Dios que usted no es. Bendigo su vida, bendigo su ministerio, su familia, en el nombre de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo de los que sí tuvieron cuidado de sí mismos. Hechos 6, 2 al 4 dice: Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Número 1, estas personas que fueron seleccionadas tuvieron cuidado de sí mismo, por eso las escogieron. Aquí no dijeron que iban a orar para que viniera el Espíritu Santo, sino que ya tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que tener un buen testimonio, buena reputación, y que tuvieran sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué le quiero enseñar yo? Que el Señor está buscando gente para su obra, para atender mesas, para la palabra, para sanar, para sus ministerios y dones que ha dado a la iglesia, que son sus regalos. Pero que solamente los que tienen cuidado de sí mismo, que están llenos del Espíritu, que tienen un buen testimonio y que la palabra del Señor, su sabiduría, la ejercen en su vida, ellos van a ser escogidos. Aquí estas 7 personas tuvieron cuidado de sí mismos, porque yo estoy seguro que había más, como en una congregación había más, pero solamente ellos pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque cuidaron su testimonio, cuidaron su reputación, cuidaron su unción, su presentación, su rostro, el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos. Entonces, con esta escritura Dios nos anima, Dios nos exhorta y también nos consuela de que si nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, va a llegar la recompensa, la consolación, la honra de parte del Señor. Aquí también los apóstoles tuvieron cuidado de sí mismos, de que no hablaran, de su testimonio, de cuidar la imagen de la congregación, la imagen del Señor Jesucristo, las enseñanzas de que el Señor Jesucristo les dijo que enseñaran. Porque ese es el tema. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Aquí ellos sabían lo que les había enseñado y al ver que había descuidos dijo, no podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado de la enseñanza que nos han dado. Porque es una buena enseñanza. Jesucristo nos enseñó. Pero si nosotros la descuidamos, una buena enseñanza se puede volver una mala enseñanza y puede haber murmuraciones, quejas, conflictos, contiendas, divisiones, disensiones. ¿Todo por qué? Por no actuar, por no poner en práctica la enseñanza tal como se nos ha dicho. Recuerde,
Dios nos ordena y nos manda cosas. Y cuando nos ordena, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Los mandamientos, las ordenanzas no se interpretan, solamente se obedecen. Y mientras nosotros obedezcamos sin querer interpretar que cómo, de qué manera, que cómo le hacemos, nosotros vamos a cuidar de nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces aquí los apóstoles tuvieron cuidados de sí mismos, cuidaban el estar entregados al ministerio de la palabra y también de la oración. Es algo que nosotros tenemos que tener como ministros, como servidores y también como congregantes, porque a lo mejor usted es un congregante y no tiene o no está a cargo en un servicio en su congregación, pero tiene a sus hijos, sus hijas, tal vez nietos, nietas, sobrinos, a los cuales usted puede enseñar, a los cuales usted puede llevar a los caminos del Señor, a los cuales usted puede llevar a la gloria de Dios, a la unción de Dios. Entonces, tengamos cuidado de nosotros mismos. Apocalipsis 16:5 dice, aquí oí al ángel que tiene el cuidado de las aguas que decía, justo eres, Señor, tú que eres y has sido siempre santo en estos juicios que ejerces. Aquí dice que había un ángel que tenía cuidado de las aguas. Aquí sabemos que la Biblia nos enseña que el ángel es el pastor o el padre de familia. Y la palabra, ¿qué es el agua? Nosotros tenemos que tener cuidado como ministros, como líderes, como ancianos, como servidores, como padres de familia. Tenemos que tener cuidado que esa agua, que es la palabra, no esté sucia, no esté adulterada, no esté contaminada, no esté transgiversada, que no esté torcida. Tenemos que tener cuidado de la doctrina. A veces como familia vamos a llevar a nuestros hijos a la congregación, debemos de llevar a nuestros hijos a la congregación y va a haber preguntas, cosas que no entendieron y nosotros también no entendimos. Y nos van a preguntar, y a veces por el orgullo, por no decirles que no entendí, no sé qué quiere decir, decimos cosas que nosotros nos imaginamos o medio interpretamos que pudiera decir así la Biblia. No cometamos esos errores. Tengamos cuidado de las aguas, tengamos cuidado de la palabra, tengamos cuidado de la doctrina, así como este ángel tenía cuidado de las aguas. Tengamos mucho cuidado. Recuerde, la palabra dice que todo aquel que le quita o que le añade, se le quitará su nombre del libro de la vida, y las plagas que están escritas en ese libro se le añadirán. Tengamos cuidado, hermanos benditos. El Señor es del Señor el conocimiento y Jehová es quien da la sabiduría. Oremos, preguntémonos a nuestros pastores, pidamos revelación a Dios, tengamos intimidad con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero a veces los insensatos no la quieren, la rehúsan, la rechazan. Entonces tengamos cuidado de nosotros mismos con todos estos ejemplos que la Biblia nos enseña. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los que no tuvieron cuidado de sí mismos. Génesis 4:8 dice, dijo pues Caín a su hermano Abel, salgamos fuera, vámonos de la iglesia. Y estando los dos en el mundo, Caín cometió a su hermano Abel y le mató. Fíjese nada más lo que trae, o cuáles son las consecuencias, o cuál es la recompensa, como ya les decía, por andar con malas compañías. La muerte, muerte física, muerte espiritual, porque aquí Abel no tuvo cuidado de sí mismo, no se cuidó de las malas compañías. Dicen por ahí, el que con lobos anda, a tomar, a robar, a enfiestarse, a drogarse, aprende. Entonces es muy muy importante, tengamos cuidado, que no nos pase como estas personas que no tuvieron cuidado de sí mismo y por andar con malas compañías, algo pasó. Hoy en día, ¿cuántas personas han muerto espiritualmente porque se juntaron con personas que no debían? Personas que tal vez desde la niñez tuvieron una relación y no las quieren dejar. Le dieron más valor a esas personas que a la palabra de Dios y aún a Dios mismo. Debemos de tener cuidado con las malas compañías. Dice la Biblia, si no mal recuerdo, en 1 de Corintios 15:33 o 14:33, no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No le querramos ganar a Dios, no querramos ser más sabios que Dios, aunque digamos, no, pues nada más voy a ir, yo no voy a tomar, yo no voy a fumar, yo no voy a bailar. Todo lo que entra por nuestros 5 sentidos, recuerde,
alimenta nuestra mente y de la mente baja al corazón. Porque la palabra dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta, sino que cada uno, conforme a sus concupiscencias, es tentado. Y luego que lo piensa, baja su corazón, y cuando baja su corazón, es consumado el pecado. Porque no necesito acostarme con una mujer físicamente para adulterar. Si ya la codicié en mi corazón, ya pequé. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado con qué clase de amistades nos juntamos, con qué clase de personas estamos, con qué clase de personas se juntan nuestros hijos. A veces por las tareas, el trabajo, las obligaciones del hogar, sí, vete, corre, no te tardes, nada más ten cuidado, Pero ¿qué hacemos? No investigamos cómo son sus amigos, no preguntamos a sus padres si son groseros, si tienen malas mañas, si fuman, si drogan, si los respetan. Y eso hace que ministren a nuestros hijos, y eso es lo que vienen y hacen a nosotros en nuestra casa. O peor aún, en nuestra casa tienen un comportamiento, pero cuando no estamos nosotros tienen otro comportamiento. ¿Y todo por qué? Porque no tuvimos cuidado ni nosotros mismos, ni tuvimos cuidado en ellos de ver con quién se junta. Es nuestra responsabilidad, padre y madre de familia. Ustedes son los pastores de su casa, de sus hijos, de sus nietos, sobrinos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado, investiguemos, que se enojen, que digan lo que digan, no importa. Es más valiosa su salvación, es mejor que ellos tengan los valores de la Biblia para que puedan tener una vida mejor, una vida eterna, una vida en abundancia. Así es que yo le exhorto, yo le aconsejo a través de la Escritura que usted tenga cuidado de sí mismo y de sus hijos. ¿Quiénes son los que están a su alrededor? Porque Abel no tuvo cuidado según esta Escritura. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 8 dice así: porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. ¿Qué pasó aquí? Dios no le dijo a Lot, vete para allá. Él, por su ambición, por lo que vio que los pastos eran más verdes, por el agua que pasaba, dijo, yo me voy para allá. Y no tuvo cuidado a dónde se arrimó, a qué ciudad se allegó, con quiénes empezó a convivir. Y aquí la palabra dice que todo lo que veía y oía entre ellos diariamente hacía que su alma fuera atormentada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lot no tuvo cuidado de sí mismo. ¿Por qué no tuvo cuidado de sí mismo? Porque no cuidaba su vista ni su oído. Y por eso su alma era atormentada. Le pregunto yo a usted, ¿qué es lo que entra por sus oídos y por sus ojos? Que a lo mejor eso es lo que lo tiene preocupado, angustiado, atareado, afanado. ¿Qué es lo que entra? ¿Usted tiene cuidado de lo que entra en su mente y baja su corazón? Recuerde, de la manera que nosotros pensemos es de la manera que nosotros vamos a vivir y vamos a llamar las cosas. Hace unos días atrás, me llamaron para ir a orar por una personita que pues está un poquito mal. Y cuando llegamos estuvimos platicando y le empecé a predicar un poquito, pero llegó el momento en que me dijo, no, la verdad yo no quiero ser hipócrita, no quiero hablar de Dios, porque en su momento pues yo no le hice caso, viví una vida mal, dándole gusto a mis deseos, y pues me siento mal. Y fíjese la mentalidad a veces que uno tiene. Dijo esto, no, ya no voy a cambiar, yo siempre voy a ser así. Por ahí dicen que si de chiquito no cambié, menos de grande. Y le digo, no, para Dios no hay nada imposible, Él puede. ¿Pero a qué voy? Que a veces lo que uno escucha y lo que uno guarda en su mente, eso es lo que lo ata al estilo de vida que tiene. Esa mujer, por más que recibiera ayuda, por más que le dijeran, por más que le enseñaran, mientras ella piense que no puede cambiar si no cambió de chiquita menos de grande, asimismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, baja y le diga algo, ella se va a aferrar a su mente. ¿Por qué? Porque ya se ató, ya se amarró a lo que su mente tiene.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué cosas dejamos que permanezcan en nuestra mente y bajen a nuestro corazón. Porque malas noticias, malos consejos, malas palabras vamos a estar oyendo en todo momento. Pero tengamos cuidado qué es lo que dejamos que permanezca en nuestra mente. Recuerde, una cosa dice el diablo y el mundo que somos nosotros, pero otra cosa es la que dice Dios y su palabra que somos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de creer. Y la palabra dice que usted es un vencedor. La palabra dice que usted ha sido llamado para vencer. Usted dice que no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Jesucristo, de Dios Padre. Y si Dios lo ama, Dios le va a cuidar, le va a proveer, le va a sanar, lo va a proteger, le va a respaldar, le va a suplir cualquier tipo de necesidad. Eso es lo que usted tiene que tener en mente. Dios está conmigo y no me va a desamparar. Dios está conmigo y nadie me puede hacer daño. Dios, su Espíritu Santo está dentro de mí. No hay peste, no hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios. La gloria de Dios está sobre mí. No hay nada ni nadie, ningún demonio, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad que pueda resistir esa unción. Yo soy vencedor, yo soy victorioso. No me voy a enfocar en lo que estoy viendo. No me voy a enfocar en mi economía. No me voy a enfocar en la relación que tengo con mi esposa. Me voy a enfocar en lo que Dios ha dicho de mí y desde este momento lo recibo y voy a caminar, voy a actuar como lo que soy, no como lo que estoy viendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros vemos y lo que nosotros oímos, porque aquí Lot no tuvo cuidado. Hoy en día cuánta gente no se acerca a una congregación, vive en amargura, en derrota, en tristeza, por los pensamientos, por lo que le dijeron, por las malas enseñanzas. Entonces tengamos cuidado nosotros, tengamos mucho cuidado. Números 12, 1 y 2 dice: Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita. Recuerde, en los tiempos antiguos, Cus es ahora lo que es África. Dice: Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Fíjese, porque recuerde que hay un libro de memorias donde se está apuntando todo lo que nosotros hablamos, aún lo que pensamos. Entonces aquí Aarón y María no tuvieron cuidado de ellos mismos, no cuidaron de sus palabras, de hablar en contra de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros, por las emociones, los sentimientos, porque tenemos coraje y también envidia, nosotros no tenemos cuidado de nuestra boca y maldecimos, decimos cosas malas en contra de aquellos que nos han hecho mal, en contra del esposo, de la esposa cuando nos hacen enojar, en contra de aquellas personas que tratan mal a nuestros hijos, de los que se quieren aprovechar de nosotros? Entonces tengamos cuidado, porque estas personas no tuvieron cuidado de sí mismos, y sabemos que lo que le pasó a María, tuvo que salir 7 días de la presencia de Dios, que es el campamento, y estuvo llena de lepra. Imagínese que de repente a usted le salieran gritos, maldicencias de su boca, y un día que se levante por la mañana y vaya al espejo, esté toda llena de manchas. ¿Qué haría usted? Se espantaría, se pondría triste, pediría misericordia, le pediría perdón a Dios, se pondría cuentas, ¿verdad que sí? Imagínese cuántas cosas nosotros hablamos, decimos, pensamos y no vemos cómo estamos manchados espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de ver lo que sale de nuestra boca. Cuidado con murmurar, porque dice la palabra que los que murmuraron en el desierto cayeron. La tierra se abrió y se los tragó junto con todas sus posesiones. ¿No será que por murmurar, por hablar, por maldecir, la tierra nos está consumiendo? Las deudas, las pestes, los problemas, las aflicciones, porque eso es lo que es la tierra, eso es lo que tiene la tierra, eso es lo que da la tierra. Entonces tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida y de la muerte están en el poder de nuestras palabras. Y dice la versión latinoamericana: y el que hable demasiado va a tener que pagar las consecuencias.
Entonces, las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros dolores y de nuestras aflicciones, Jesucristo ya las pagó en la cruz. Él nos ha justificado, Él nos ha hecho libres. Entonces nosotros ya no tenemos por qué pagar, ya no tenemos que volver a pagar o a cometer el mismo delito. Tengamos cuidado de nosotros mismos y tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Josué 7, 20 y 21 dice: Y Acán respondió a Josué y dijo: En verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que ha hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barrera de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en tierra dentro con la plata debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no tuvo cuidado con lo que vio, y lo que vio hizo que le naciera la codicia, la avaricia o tal vez la ambición. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que dejamos entrar por nuestros ojos. Tenemos que tener cuidado con las antiguas mañas que teníamos, porque el Señor nos está cambiando, el Señor nos está regenerando, nos está transformando, pero si nosotros no tenemos cuidado podemos regresar a los rudimientos antiguos en los cuales andábamos antes de la vida en Cristo. Porque aquí dice que acá no tuvo cuidado de sí mismo, no se descuidó, se descuidó, y las mañas que tenía las puso por obra. Dios nos transforma mientras más comunión tenemos con el Señor, mientras más acercamiento tenemos con el Señor, mientras más oración, más consagración. Es como un freno que nos evita que nosotros participemos de las obras infructuosas, dice la Biblia, de las cuales antes participábamos. Pero si nosotros no oramos, no leemos, no nos consagramos, no nos dedicamos al Señor, no nos ungimos, esto va a ser fácil, en lo cual nosotros nos podemos descuidar y podemos volver a caer. Aquí dice que se robó un manto, pues es con algo que se cubre. Tal vez nos estamos descuidando porque tenemos una apariencia en la congregación, con los que sí nos llevamos bien, pero tenemos otra apariencia cuando no estamos en la congregación o con las personas que nos caen mal. Entonces debemos de cuidar eso, no debemos de ser hipócritas como le dijo Pedro a Pablo y como dijo Jesús a los escribas. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser como somos, tanto con buenos como con malos, porque Dios así es con nosotros, buenos y malos es bueno. Acá no tuvo cuidado y nosotros tenemos que tener cuidado. Juan 5:9 dice: Habiendo pues Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a toda la gente? Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Voy a hacer una pausa tantito aquí y le quiero explicar algo. En esta necesidad es un gran ejemplo de que cómo Dios siempre tiene el control de todo, pero Él siempre nos va a poner a prueba. Porque aquí dice, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos panes para dar a comer a toda esta gente? Mas él lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de ser. Yo no sé qué situación esté pasando usted en este momento, cuán difícil sea, qué es lo que lo esté amagando, afligiendo, perturbando, desesperado, angustiado, afligido, no lo sé. Pero Dios sabe qué es lo que va a hacer. Le está probando tal vez a ver cómo usted reacciona. Y de la mejor manera en la cual podemos reaccionar es aferrándonos a las Escrituras, aferrándonos a un caminar conforme a la Escritura, aferrándonos a una manera de pensar conforme a la Escritura, aferrándonos al escrito está. Porque de esa manera nosotros vamos a vencer. Bueno, regresando dice: Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomen un bocado. Fíjese aquí, Felipe no tuvo cuidado de sí mismo, le faltó la fe. ¿Por qué? Porque no dice que él tenía 200 denarios, solamente él calculó, él razonó, ni 200 pesos nos alcanzan. ¿Cómo le vamos a hacer? Aún ni los tenía, pero ella estaba pensando, razonando. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos y razonamos en vez de creer que Dios puede hacer las cosas. Tengamos cuidado con eso.
Le dijo uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Aquí podemos ver que los discípulos no tuvieron cuidado de sí mismos. Los discípulos no tenían pan ni pescado. Nosotros sabemos que el pan, el pescado es figura de la palabra del Señor, en lo físico es figura del alimento físico, secular. Nosotros tenemos que tener cuidado también con eso. No tenemos que descuidar la lectura, no tenemos que descuidar la memorización de la palabra del Señor. Siempre tenemos que tener ese pan, ese pescado para suplir la necesidad de la esposa, de los hijos, cuando haya problemas, cuando se necesite dar un consejo, cuando se necesite orar. ¿Cuántas escrituras usted se sabe de sanidad? ¿Cuántas escrituras usted se sabe de memoria en los cuales usted puede echar mano y decir, el Señor me proveerá, el Señor me levantará? Aunque haya en valle de sombra y de muertes, no debo de temer. ¿Cuántos versos usted conoce de memoria? ¿Cuántos escritos usted tiene en su corazón para que usted pueda tener ese pan, ese pescado para cuando su familia, sus amigos, sus seres queridos tengan hambre? Entonces tenemos que tener cuidado porque aquí estos discípulos no tuvieron cuidado de sí mismos. Y ya ve, cada uno de nosotros recibe su recompensa por sus obras. Entonces esforcémonos. Esforcémonos, ¿para qué? Para siempre tener cuidado de nosotros mismos y de la enseñanza. A veces podemos ir a la casa de los familiares si hay necesidad, hay carencias, enfermedad, y la gente sabe que somos cristianos, que tenemos un Dios vivo y poderoso y fuerte, pero ni siquiera oramos, tenemos pena, oramos sin fe y no pasa nada, no lo sé. Y aunque es una enseñanza buena, perfecta y poderosa, por la manera en cómo la vivimos, evitamos que la gente no crea. Entonces es muy, muy importante que nosotros tengamos cuidado de esto. Gálatas 2, 11 y 14 dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vieron, empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo de los de la circuncisión, y al resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro no tuvo cuidado de sí mismo y cayó en hipocresía y arrastró a otros. ¿De qué nosotros nos tenemos que cuidar? De no tener el mismo error. A veces nosotros empezamos a andar en los caminos del Señor, empezamos a conocer la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos empieza a transformar, a regenerar, a cambiar, y eso que hacíamos, que eran obras del mundo, las empezamos a dejar. Las olvidamos, nos alejamos, y ya vemos el cambio en nosotros. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Que nosotros queremos forzar a dejar a nuestros seres queridos lo que nosotros también hacíamos. ¿Y qué es lo que pasa? Choca, hay un choque ahí. Nosotros ya pudimos cambiar porque el Espíritu Santo ya hizo el cambio. Y nosotros tenemos que comprender que para nuestros seres queridos, mientras el Espíritu Santo no los cambie, nosotros tenemos que ser pacientes. No quiero decir que los toleremos, pero de alguna manera tenemos que tener un equilibrio en el cual nosotros tenemos que enseñarles, tomar un tiempo, una dedicación, y a través de la palabra enseñarles. Recuerde, los gritos, las amenazas, el enojo, el miedo y el temor no cambian totalmente. Es un cambio solamente de tiempo, no es permanente. Un cambio pasajero. Pero más sin embargo, si nosotros les enseñamos con la Escritura, con el ejemplo, dejando que el Espíritu Santo haga la obra, ellos van a cambiar. He conocido a muchas personas que toman esa mala decisión porque no son enseñados,
obligan a los hijos que a dejar esto, que a no ver esto, que a no vestirse de esta manera, que esto, lo otro, y lo único que están haciendo es solamente apartarlos más de Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos, así como la hizo en nosotros. Recuerde, no nos debemos de meter en problemas. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar y para instruir y para corregir, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. La palabra de Dios solita, la palabra de Dios hace eso. Enseña, instruye, corrige y redarguye. No necesita que Dios le ayudemos en algo, solamente lo que necesitamos es hablarla, leerla, enseñarla. Así como usted y yo, nadie nos obligó a cambiar, solamente por el oír de la predicación y de la palabra nosotros cambiamos. Es lo que tenemos que hacer, no tenemos que forzar a nadie, porque aquí vemos que esta escritura dice que cuando Pedro estaba con unos, se portaba conforme a los gentiles, pero cuando vinieron los judíos ya se apartaba de los gentiles para ser como los judíos. Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un lugar para empezar a caminar, un lugar para afirmarnos, un lugar para fundamentarnos y de ahí ser íntegros, ser igual con unos y con otros. Pero tenemos que tener cuidado de que Dios trabaja con las almas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y Él es el que hace la obra. Lo único que tenemos que hacer es predicarles la palabra, enseñarles la palabra, predicarles el Evangelio, porque la palabra dice que en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra en lo profundo del hombre, en los huesos, en las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no hay nada mejor que nosotros hacer en este tipo de circunstancias que solamente que escuchen la palabra, que lean la palabra, enseñarles la palabra y la palabra va a hacer su efecto. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado para no cometer los errores que estos hombres de estos ejemplos cometieron, y también tenemos que poner en práctica lo que hicieron estos que sí tuvieron cuidado de sí mismos. Porque vuelvo al versículo del inicio. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Tengamos cuidado que estamos aprendiendo, tengamos cuidado que estamos enseñando, tengamos cuidado de qué manera estamos enseñando la palabra del Señor. Recuerde, la palabra, escúcheme bien, no hay arma más poderosa en todo el universo que la palabra de Dios y la fe. La palabra de Dios puede transformar, la palabra de Dios puede restaurar, la palabra de Dios puede sanar, la palabra de Dios puede resucitar, la palabra de Dios puede unir, porque la palabra de Dios es muy poderosa. Pero ¿qué es lo que puede anular ese poder? Un mal testimonio, una mala enseñanza, una mala impresión. Entonces, por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Lo que yo te he enseñado, eso háblalo, eso aplícalo, eso vívelo. ¿Por qué? Porque si perseveras en estas cosas, haciéndolo, asegurarás tu salvación, y no solo para ti, sino también para los que te escuchan. Nos pregunta en este momento el Señor a nosotros, con lo que nosotros enseñamos, con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros hemos vivido en la congregación, hemos aprendido en la congregación a través de las redes sociales, ¿qué tipo de enseñanza estamos dando con nuestros hechos o actos de nuestro diario vivir? ¿A dónde los estamos llevando? ¿A la salvación o a la perdición? ¿A la salvación o a los pleitos? ¿A la salvación o a las contiendas? ¿A la unión o a la desunión? Entonces es muy importante, tengamos cuidado nosotros de nosotros mismos y de los nuestros para no caer en semejantes ejemplos. Pues bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esta es la palabra que el Señor hoy me permitió compartirles. Vamos a darle gracias, vamos a orar. Si usted ha descuidado algún área de su vida, creo que es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Sé que Dios nos ha hablado y siempre nos habla a través de su escritura. Vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas y vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé esa sabiduría, esa habilidad, esa sagacidad
para tener cuidado de nosotros mismos en la tentación, en la prueba, en la necesidad, en la aflicción, para poder salir vencedores. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Señor Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos has dado una arma poderosa, un arma con la cual pueden caer principados, potestades, pueden caer velos espirituales, las huestes de maldad, Señor, pueden huir, pueden ser derrotadas. Gracias porque el poder de tu palabra, Señor, esa espada que penetra, que corta, que divide lo malo de lo bueno, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre, gracias. Oh Señor, conforme a la enseñanza, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, tenemos que cuidarnos de la enseñanza que hemos recibido, tenemos que cuidarnos de cómo enseñamos a los de nuestro alrededor con nuestro ejemplo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener siempre un pan para dar a nuestra familia, un pan espiritual y un pan físico, Señor. Ayúdanos a no descuidar la oración, la lectura, Padre, el amar a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, apártanos de toda avaricia, de toda codicia, de todo mal testimonio que es lazo del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús te pido por cada una de las personas, Señor, que se conectaron y que van a ver esta predicación, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro que en este momento, Padre, tu Espíritu Santo les da fuerzas y fortaleza para que ellos puedan tener cuidado en los momentos difíciles, para que su testimonio sea guardado, Padre, para que sus pasos sean guardados, para que sus manos sean guardadas, su mente, su corazón, todo su ser sea guardado, irreprensible para tu venida, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por el privilegio, Señor, que me permitiste hoy, Padre. Toda la gloria y la honra, Señor, todo es tuyo, Padre, y todo es por ti, Señor. Gracias porque tú permites ser usado, Señor, a tus siervos, a tus siervas, a tus ministros. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te pido por todos tus ministros, tus servidores, Padre, que tú les des fuerza, fortaleza, sabiduría, para que ellos sepan, Señor, aconsejar, caminar, andar, a tu congregación bendita, la que has ganado con tu sangre, a tus hermosos hijos, hermosas hijas, a tus santos benditos, Señor, fortalece, abre sus ojos, abre sus oídos espirituales, así como dijo David, abre nuestros labios y nuestra boca publicará tu alabanza, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de nuestras autoridades, nuestras coberturas, Sergio Enríquez, Fernando Campos, Señor. Gracias por nuestro pastor José de Jesús, Señor. Úsalo tú en ese lugar donde tú lo tienes, Padre. Instruye a la gente, Padre. Instrúyenos a nosotros a través de él, Señor bendito. Nuestros errores, Padre, el descuido que haya habido en nuestra vida como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como hijo, como servidor, como ministro, Padre. Lo confesamos, Señor, y te pedimos que nos perdones. Te suplicamos, Señor, que así como has sido fiel hasta este día, sigas siéndolo, no solo con nosotros, sino con nuestras descendencias también, Padre bendito. Ayúdanos a cuidarnos, a ser guardados irreprensibles, santos, Señor, en santificación, Padre, en consagración, para que cuando tú vengas, Señor, podamos ser arrebatados, podamos ser levantados, oh Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de los pastores de Tijuana, de Évere, Señor, la pastora Guillermina, Señor, en Zacatecas. Sea tu mano de poder, de unción, de bendición, sea tu mano de alfarero, Señor, entrando en sus cuerpos, Señor, y sacando toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo, Padre. Gracias por tu benignidad, tu benevolencia, tus bendiciones, tu cuidado. Y recibimos hoy y siempre lo que tú ya tienes para nosotros, Señor. Tu paz, tu amor, tu unción, tu prosperidad, el poder, la unción, la gloria, Padre, para nosotros y para los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios le bendiga, hermanito. Benditos del Padre, que Dios les bendiga. Estén pendientes a nuestras transmisiones. La paz y el gozo del Señor sean sobre ustedes y sobre su familia. Hasta